Muy buenas tardes, Valentín. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes y un placer como siempre. Valentín, esta mañana, pues buceando, ¿no?, en los datos, viendo la explicación de lo que ha sucedido en el primer trimestre, bastante clave esa bajada del paro, pero también bajada de la ocupación y sobre todo, pues esa salida hacia los inactivos, ¿no? Casi 200.000 inactivos más que nos dan, pues la clave un poco de lo que ha sucedido en este primer trimestre, marcado por esas restricciones, marcado también, por ejemplo, por el temporal y la borrasca Filomena. Cuéntanos, ¿cómo interpretas tú esto? Bueno, vamos a ver. La única manera de conciliar el hecho de que haya menos empleo con el hecho de que baje el paro simultáneamente es porque cae la actividad. Y esto que en circunstancias normales pues se podría deber a alguna cuestión más o menos explicable. Lo cierto es que desde que empezó la crisis estamos viendo en la encuesta de población activa cierta complicación a la hora de medir la actividad o la inactividad de las personas. Es un trimestre atípico en cuanto a lo que ha sucedido con la actividad y llevamos un año atípico en cuanto a la inactividad. Pensamos que una parte de los inactivos, de los que hoy todavía están catalogados como inactivos, en los próximos trimestres vamos a ver cómo son contabilizados como desempleados, lo que ya ha empezado a pasar desde el tercer trimestre del año pasado, que un grupo muy importante de crecimiento de inactivos del segundo trimestre, que era gente que había perdido su empleo, pero que la EPA no los catalogaba como parados, pues han ido poco a poco afluyendo a las estadísticas y han sido ya finalmente contabilizados como desempleados. Todavía hay una bolsa muy grande, todavía de acuerdo a la EPA hay casi 250.000 de inactivos más de los que había hace un año. Y esto es difícilmente explicable y pensamos que esto va a implicar subidas del paro por una cuestión puramente estadística en los próximos trimestres. Muy importante, ¿no?, esta explicación, Valentín, como decíamos, para entender lo que sucede en los datos de hoy. Cuéntame un poquito más de cómo has visto lo que sucede, porque hemos visto también cómo este primer trimestre se ceba con la destrucción de empleo temporal. También, por otro lado, hemos visto cómo pues hay un tirón del sector público, pero una destrucción importante por parte del sector privado. Cuéntame, ¿cómo has visto estas dos referencias? Vamos a ver, lo primero, el primer trimestre es un trimestre en el que habitualmente se destruye empleo. Eso no nos debería asustar a priori. Pero lo cierto es que en este primer trimestre de 2021 la pérdida de 137.000 ocupados supera a todos los primeros trimestres hasta 2014, con la excepción obvia del año pasado, donde tuvimos ya un impacto muy duro de la primera oleada. Por lo tanto, un dato primero de empleo que no es excesivamente positivo. En segundo lugar, como bien comentabas, el empleo solo se ha destruido en el sector privado. El sector público sigue con su dinámica de crecimiento del empleo y, de hecho, está en récord histórico. O sea, nunca en España ha habido un nivel de empleo público, 3,4 millones de personas, al nivel de lo que tenemos en estos momentos. Estamos en máximos, como digo. Por otro lado, también el impacto ha sido mucho más intenso en términos de empleo de carácter temporal. En el trimestre solo se ha perdido empleo de carácter temporal y en el conjunto del año, en los últimos 4 trimestres, la pérdida de empleo temporal ha sido mucho más intensa que la de empleo indefinido. Y también ha pasado algo parecido con el empleo a tiempo parcial, otro elemento de flexibilidad del mercado laboral, y que hemos visto como en el conjunto del año la caída de ocupados a tiempo parcial ha sido enormemente más intensa que a tiempo completo. Esa es la foto de lo que hemos tenido en el trimestre. Menos empleo, solo en el sector público, pérdidas en tiempo parcial y en temporal. Valentín, también pues resultaba preocupante o llamativa esa cifra que a veces no le prestamos tanta atención, pero que es fundamental también, y son esos hogares con todos sus miembros en paro, que también han crecido.
Sí, efectivamente nos encontramos con que el número de hogares en las que todos los miembros están en paro ha crecido en casi 30.000 personas y ya suponen 1.226.000 los hogares en los que todos los miembros activos están en paro. Es una estadística que venía ya varios años, desde 2015, reduciéndose de manera intensa, pero que por desgracia pues con la crisis ha empezado a crecer y ahora mismo pues tenemos 152.000 hogares más de los que había hace un año en esa situación. Eso desde luego es una mala noticia. Valentín, una última cuestión. Ya me avanzabas en tu primera respuesta algunas claves de cara al segundo trimestre, pero dame alguna referencia más. ¿Qué podemos esperar del mercado laboral, de la siguiente EPA? ¿Qué va a suceder? Me imagino que seguimos con mucha incertidumbre, ¿no? Por supuesto, pero entendemos que ya será mejor de lo que hemos visto este primer trimestre. Sí, vamos a ver, en la EPA tenemos tradicionalmente 2 trimestres buenos, por decirlo de alguna manera, y 2 malos. Los malos son los extremos, el primero y el cuarto. Y los trimestres buenos, donde hay creación de empleo casi siempre, son el trimestre del segundo y tercero. Eso implica que si no ocurre nada, ninguna hecatombe, el segundo trimestre será mejor que lo que hemos tenido ahora e incluso deberíamos observar creación de empleo neta en el trimestre. Pero la magnitud de esta creación de empleo se va a ver muy influida por si un determinado sector que todos tenemos en la cabeza y que tiene un impulso enorme en los trimestres segundo y tercero, que es toda la actividad de hostelería vinculada al turismo, va a desarrollar su potencial en mayor o menor medida. Y aquí entramos de lleno en la cuestión clave, que es el ritmo de vacunación como un elemento para posicionarnos bien respecto a otros países sobre en qué situación estamos de cara a la llegada de turistas extranjeros. Eso va a marcar el que el sector pueda tener más potencia durante la campaña de verano o menos, y eso va a materializar la creación de empleo mayor o menor que pueda tener. Mucha incertidumbre, por tanto, porque estamos muy vinculados a la evolución de la pandemia, a quintas o sextas, ya no sé, oleadas, a la vacunación, pero sin duda deberíamos esperar a priori mejores datos de los que hemos tenido en este trimestre. Pues Valentín Bote, desde Randstad Research, muchísimas gracias, como siempre. Buenas tardes. Un placer. Ahora nos vamos a ir un minuto a